¿no? Sí. Los temas que habíamos planteado para poder repasar, digamos, todo este tema ambiental y sobre todo para que ustedes conozcan qué trabajo el que hacemos el equipo de los coordinadores ambientales y el tema ambiental que nos implica o estamos todos involucrados dentro de nuestra política de la compañía. Así que eran estos temas, 5 temas centrales sobre los cuales va a girar todo lo que yo explique o trate de aclararle para que ustedes me puedan hacer consultas. Lo que sí vamos a hacer primero, le voy a pedir que abran las cámaras a la gente ambiental. Tenemos a María, que le voy a pedir que nos se presente. Después está Daniela Zúñiga, ella también en Chubut. Noelia Rusconi en el oeste y Milton Bordón en Santa Cruz. Así que bueno, hola María, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, al menos yo. Estás muteada. Ahí está. Ahí estamos. Perdón el barbijo, que estoy en la base. Bueno, yo estoy en Comodoro Rivadavia, haciendo, bueno, ambiental. Estoy junto con Daniela y nos desempeñamos en la parte de SAI y de SUSASA. Bueno. Dani, ¿estás por ahí conectada? Porque ella estaba, no sé si va a poder conectarse. ¿Está conectada Daniela o no ha podido conectarse? Sí, me No sale la por veo. acá. Bueno. Hola Noé. Bueno, si querés ir presentándote vos, Noelia. Estás muteada. Bueno, mi nombre es Noelia Soledad Rusconi, soy licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental. Estoy en la parte del Distrito Oeste. Bueno, como todos sabemos, en la parte de la coordinación ambiental, todo lo que es Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de Mendoza. Estoy en la compañía hace 4 meses y donde yo trabajaba anteriormente, en una empresa que prestaba servicios ambientales de diversos tipos y también hacía consultoría externa, todo con asesoramiento ambiental. Esa es una síntesis de mi currículum. Así que, bueno, para que todos me conozcan en la parte de toda Argentina, es un gusto. Bueno, ¿querés presentarte vos, Milton? Porque Dani aparentemente ha tenido un problema, no se ha podido conectar. Así que cuando No hay podamos, problema. cuando ella se sume, él se presenta. Hola, buenas tardes a todos, antes que nada. Bueno, soy Milton Bordón, estoy a cargo de la Coordinación de Medio Ambiente del Distrito Sur, también para SAI y CESASA, así que un gusto para todos y seguramente en próximas auditorías nos iremos conociendo un poco mejor. Bueno, faltaría yo entonces, muchos me conocen, mi nombre es Adrián Pugliomani, yo trabajé durante mucho tiempo como coordinador ambiental de la zona de Mendoza, Distrito Norte, que estaba Tartagal, Malargüe y Mendoza, y ahora a partir de febrero estoy a cargo del área ambiental de Argentina, trabajando con los chicos en cada uno de los distritos, tratando de llevar adelante todas las tareas que hacemos y toda la parte de permisos y trámites y demás, que es una cosa de lo que vamos a nombrar ahora. Bueno, después cuando Dani se pueda conectar, la pediremos que se presente. Yo ahora les voy a pedir que saquemos las cámaras, así y apaguemos los micrófonos, así hago la presentación. Cuando termine, está previsto hacer algunas preguntas. De todas formas, si van haciendo preguntas en el chat, Virginia o Victoria me van avisando las consultas y los podemos ir evacuando. Bueno, ahora voy a compartir yo la presentación, así avanzamos. Gracias. Bueno, ahí ven otra vez la filmina. Sí, sí. Bueno. El primer tema que vamos a tratar de tocar es el tema de los aspectos impactos ambientales. Y para esto hay algo que cruza o que delimita
todo lo que hacemos, que está dentro de nuestra política ambiental y los principios de las reglas de vida, que está referida al tema legislación. Nosotros estamos enmarcados por un montón de legislaciones que tienen el objetivo de cuidar o preservar el ambiente. Entonces nuestra compañía tiene la premisa de trabajar cumpliendo con la legislación. Un tema central y muy importante es que mantengamos el criterio de incluir en la planificación de las tareas, en la planificación de los servicios que nos van saliendo, que nos van pidiendo los clientes, el tema ambiental, para que después, cuando ya el trabajo empieza a prestarse o el servicio se empieza a prestar, o cuando el servicio terminó, no tengamos inconveniente por no haber previsto el tema ambiental de manejo de residuos, de prever logísticas y demás. El otro tema importante, que es identificar de la tarea que nosotros hacemos, ya sea en bases como en los servicios al cliente, qué aspectos ambientales y qué impactos genero y cómo los voy a controlar. De todo eso que nosotros generamos como impacto está el tema de minimización de residuos. ¿Qué residuos utilizamos? ¿Qué residuos estamos generando en la tarea? ¿Qué materiales usamos y cómo podemos hacer para generar la menor cantidad posible de residuos? Una de las cosas centrales, que ya lo vamos a mencionar nuevamente, es el tema de clasificar los residuos de una forma correcta desde el inicio. Esto nos facilita toda la tarea posterior. Y el otro tema principal es el uso racional de los recursos. Dos cosas centrales para nosotros, o tres cosas centrales para nosotros: el uso de combustibles, gasoil, el consumo de energía eléctrica, ya sea en el equipo o en las bases, y el tema de consumo de agua. Son temas centrales que en las reglas de vida lo tenemos, aparte de las otras reglas de vida que tiene la compañía. Es lo que tiene que darnos el marco para trabajar, y no tenemos que tener duda en eso. Bueno, acá un poquito un repaso de algo que está en el módulo de capacitación, que es la definición de qué es lo que es un aspecto ambiental y un impacto ambiental. Entonces hablamos de aspecto ambiental de todas las actividades, o un elemento de las actividades, productos o servicios que nosotros consideramos que puede tener una interacción con el ambiente. Siempre nos manejamos en actividades, o sea, ¿qué tarea estoy haciendo? ¿Qué trabajo o qué servicio estoy prestando? Bueno, de todas esas tareas que hago diariamente, ¿cuáles de las tareas que hago pueden impactar en el ambiente? O sea, y puede generar un impacto ambiental, que es lo que se genera, o que siempre hablamos como la causa. Y el impacto ambiental, tengan en cuenta esta palabra, el cambio. O sea, ¿qué cambio introducimos nosotros en el ambiente? Si hay una calidad de aire, nosotros ¿qué cambio en la calidad del aire estamos generando? ¿Qué cambio en la calidad del suelo? ¿O qué residuos estamos generando y estamos disponiendo en un lugar que no es apropiado, que no va a tener una degradación natural apropiada en el corto plazo? Entonces, el aspecto ambiental es la causa, el impacto ambiental es el efecto. Entonces, de todas las actividades que hacemos, nosotros vamos extrayendo aspectos ambientales, como estos ejemplos que puse: la generación de gases, generación de residuos, derrames. Es una parte de las actividades que hacemos, un aspecto ambiental, que nos genera un cambio, el efecto: contaminación del agua, del suelo, del aire. Bueno, nosotros tenemos certificadas las normas ISO 14000, que son las normas ambientales, y en ese punto que puse ahí, la normativa nos pide, y la dice: la organización debe identificar y determinar sus aspectos ambientales. Es analizar todo lo que hacemos y decir, bueno, estos son todos los aspectos ambientales y los impactos que generamos. En esta primera etapa no vamos a decir, este es más importante, el otro es más importante. Identificamos todos. Y ese listado se vuelca en una planilla que nosotros tenemos, de la matriz de aspectos de impacto ambientales. Esta, como está la planilla de evaluaciones de riesgo, o los IPCR que usan algunos de nuestros clientes, está la matriz de aspectos de impactos ambientales, donde nosotros lo que hacemos es, revisando con nuestro equipo de trabajo, o sea, cada responsable o referente o la persona a cargo es la que tiene que hacer esa identificación de aspectos de impactos ambientales, listarlos, y después con esta metodología le vamos dando una evaluación: cuál es más relevante o menos relevante, cuál es significativo o no significativo, cuál está controlado o no. Bien. No pretendo acá que lo lean, solamente les muestro esto. Está en el curso de capacitación, también en la parte de los sistemas de gestión, donde aparece y donde está la matriz de aspectos de impactos ambientales. Nosotros acá básicamente ponemos los datos generales de qué actividad estamos refiriéndonos, si es base o si es un equipo. En esta primera columna nosotros hacemos una descripción de las actividades que estamos haciendo. Y en esta segunda columna hay una lista desplegable de opciones donde nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué aspecto ambiental estoy teniendo en cuenta?
Esto se hace para que tengamos una uniformidad y un criterio en la reacción. Si estoy hablando de emisiones, si estoy hablando de descargas, si estoy hablando de consumos, si estoy hablando de generaciones de residuos. Y después también se elige cuál de este aspecto ambiental estamos considerando que va a generar un cambio, o sea, un impacto ambiental en el medio que lo va a recibir. Un cambio en la calidad del aire, un cambio en la calidad del agua, en la calidad del suelo o la afectación a la flora, a la fauna. Acá es donde se pone el impacto ambiental que nuestro aspecto y nuestra actividad está generando. Todo esto son consideraciones que se evalúan, no nos vamos a detener en esto, respecto al ciclo de vida, si es una condición normal o anormal, si nuestra responsabilidad es directa porque es una tarea que hacemos nosotros, lo hacemos a través de un tercero, o es una tarea que hace alguno de nuestros clientes o un contratista del cliente, y si es una tarea actual o pasada, se le da una valoración en cuanto a la intensidad, la persistencia del impacto, y nos da una significancia. De esta significancia inicial, nosotros evaluamos qué cosas o qué controles estamos haciendo para poder bajar esa significancia, ya sea una medida de sustitución, o sea, no generamos más el impacto, hacemos tareas de mantenimiento, barreras físicas o tareas administrativas o un procedimiento. Con estos controles logramos que este aspecto que era significativo pasamos a aspectos controlados. Y en algunos casos, y acá es muy importante, son las medidas que hacemos para mantener este impacto bajo o controlado, que siempre termine controlado. Son todos nuestros procedimientos y todos nuestros controles, que a veces son únicos y a veces son superpuestos. Son varias cosas que hacemos para poder mantener nuestros aspectos ambientales controlados. Y en el caso de que las medidas que hacemos o los controles no son suficientes o consideramos que no son suficientes, se mantiene la significancia, o sea, lo tomamos como un aspecto no controlado. Si bien acá hay números, no es una cuenta matemática, es una apreciación y comparación entre aspecto ambiental y tipos de impacto que generamos, la frecuencia con que se produce y el caudal, por ejemplo, que se llega a generar. Cuando nosotros tenemos en nuestras planillas aspectos que han quedado como no controlados, tenemos que establecer una tarea, algo que vamos a hacer, o sea, una medida de control adicional a estas para poder lograr que este aspecto pase a controlado. Esto lo vamos a tener en el sistema de gestión, ya ahora lo voy a mencionar. Bueno, acá esto es de un boletín que sacamos hace un tiempo, como pequeños ejemplos de cosas que nosotros hacemos. Las fotografías están realmente todas puestas en ejemplos en equipos de torre, pero sirven como ejemplo de lo que les estaba hablando. De las actividades que estamos haciendo hay aspectos ambientales como por ejemplo el tema de emisiones de gases y partículas que generan un impacto, un cambio en la calidad del aire, una contaminación. Y vamos listando acá las medidas de control que hacemos para poder lograr que estas emisiones no existan o sean lo menor posible. Una de las tareas importantes son todas las tareas de mantenimiento preventivo para generar o hacer que estos motores, de acuerdo al tiempo de uso y al modelo, generen la menor cantidad de emisiones a la atmósfera. Una situación ideal sería que tuviéramos filtro en todos los motores, lo cual no lo tenemos, pero la tarea que tenemos para hacer es hacer un mantenimiento preventivo muy estricto para lograr que ese motor emita dentro de los parámetros la menor contaminación posible porque tiene un funcionamiento óptimo. Después acá está contemplado como ejemplo derrames menores. Un derrame nos puede generar un cambio en el ambiente, una contaminación del suelo y el agua, una foto de cosas que no tenemos que hacer y alguna buena práctica como es el uso de mantas o de bandejas para evitar estos derrames. Otro de los aspectos ambientales que generan de las actividades que realizamos es la generación de residuos, sea peligrosos o no peligrosos. Si nosotros estos residuos los dejamos en el suelo o acopiados o en enterramiento, generamos una contaminación del suelo, o sea, un cambio, el impacto ambiental que generamos. Una medida de control es prever contenedores, ya sea que los pongamos nosotros o habitualmente las operadoras, una clasificación y un envío a un destino apropiado donde se los trate y no generen un problema y una contaminación del suelo. Otros ejemplos que estaba en esta capacitación es derrames un poco más importantes, mayores a 200 litros, habíamos puesto como referencia. Si nosotros no hacemos nada con estos derrames, podemos generar un cambio, una contaminación del suelo. Medidas para evitar que esto suceda, acá hay una foto de ejemplo de un impacto ambiental importante, colocación de mantas,
llevamos un indicador de cuántos derrames tenemos, y cuando hacemos un reporte de derrame, lo más importante es detectar cuál fue la causa, analizarlo e implementar medidas correctivas o preventivas que sean eficaces, que hagan que no nos vuelva a pasar ese evento. Y hay otras medidas de control, como el rol antiderrames, que es, una vez que el evento sucedió, ¿cómo hacemos para que las consecuencias se reduzcan? Después acá está contemplado otro tema bastante más importante, que sería el derrame de sustancias por una surgencia, que es algo mucho más importante. Y acá está ejemplificado como medida de control todas las medidas que estamos apuntando a well control, ya sea la capacitación de las personas, como todo el equipamiento de BOP, sistemas de alarma, bueno, todo lo que nosotros tenemos armado como compañía para evitar que haga una surgencia o un descontrol del pozo. Si hubiese un descontrol del pozo, lo primero es preservar a las personas. Lo segundo es controlar el pozo, que es lo que no nos puede pasar. Y una vez que el pozo esté controlado, trabajamos con mayor intensidad sobre las medidas de remediación, de contención ambiental. Pero debemos, digamos, tener ese orden de prioridades. Primero las personas, por supuesto, controlar el pozo y después terminar o continuar con las tareas de remediación. Y este aspecto ambiental está relacionado con el agotamiento de recursos naturales, el consumo de energía eléctrica, que siempre en la parte de equipamientos en los yacimientos está relacionada al consumo de combustibles. Y una de las medidas que en un momento se implementó fue reemplazo de luminarias por luminarias LED, que tienen un menor consumo, por lo tanto se traducen en un menor consumo de combustible. Eso sería como ejemplos de aspectos ambientales e impactos ambientales. Acuérdense, aspecto es de todas las actividades que hago, qué cosas pueden impactar al ambiente y concretamente qué cambio yo genero en el ambiente en donde estamos trabajando, donde naturalmente tiene una calidad de aire y hay una calidad de suelo y hay una flora o una fauna. Nuestra actividad genera un impacto, ya sea por ruido, por derrame, por emisiones. Bueno, ¿qué impacto estoy generando? Entonces, cuando hablamos de impacto, concretamente tenemos que decir un cambio sobre qué medio. Aire, agua, suelo, flora, fauna. Bien. Ahora vamos a pasar, ¿se entiende hasta acá? ¿Es claro? Sí, sí, correcto, es claro. Bueno. Sí, muy claro. Como la idea de esta charla es contarle cuáles son las tareas que el área ambiental aporta a San Antonio. Otro de los temas importantes que estamos manejando es el tema de lo que son requisitos legales y permisos. Yo remarqué acá muy prolijamente, como verán, la palabra autoridades, para que sea claro y rápido para entender. Todo lo que son requisitos legales que están originadas en autoridades regulatorias, ya sea nación, provincia o municipio, son requisitos legales que nosotros tenemos que cumplir. Después hay otro tipo de requisitos, fíjense, de fuentes no legales, y acá nos da ejemplo. ¿Tenemos certificadas las normas? Bueno, la norma pide que hagamos una identificación de aspectos de impacto ambiental. No, la legislación no lo pide así, pero sí la normativa a la cual nosotros voluntariamente hemos adherido. Prácticas recomendadas de la industria, es muy común, nosotros usamos las normas API o algunas normativas, pero básicamente para la parte ambiental lo que más usamos o nos referenciamos son las normas ISO de la parte ambiental. O, esto es muy importante, exigencias del cliente expresadas en la licitación. Estos son lo que llamamos requisitos de HSE o otros requisitos legales u otros requisitos, que estaría en esta parte. Y esto que está en amarillo, no porque los resalté, sino porque se modificó ahora hace muy poquito en el procedimiento de requisitos legales, que son otros requisitos que pueden estar exigiéndose, que tienen origen legal, pero que no están asociados a la parte de higiene y seguridad del trabajo. Bueno, de todos estos requisitos legales, y esto no está inventado, o sea, está tomado del procedimiento, esto es clave para poder analizarlo, o sea, la criticidad de ese permiso, de esa habilitación. Entonces, en esa habilitación contiene una criticidad alta. Nosotros, si no lo tenemos controlado, si no estamos atentos a cumplimiento, a que no se vence ese permiso, puede generar una multa o puede generar un cierre de bases o una imagen hacia la compañía, imagen negativa muy importante. Por eso, calificamos al requisito legal como de criticidad alta. Después tenemos criticidad media. El caso típico acá, por ahí, son las habilitaciones relacionadas con residuos peligrosos, donde nosotros
tenemos una responsabilidad civil, pero también una responsabilidad penal respecto a la disposición final y al destino final de los residuos peligrosos que la compañía genera. Entonces, como tenemos esta responsabilidad civil y penal, administrativa, civil y penal, lo ponemos como media. Y después hay algunos otros requisitos legales que no implican, o sea, el incumplimiento a lo mejor nos genera una carga administrativa o un trámite administrativo de más, por demoras y demás, pero no son de una criticidad importante. Sobre todos estos, los coordinadores ambientales, por supuesto, trabajan en la parte de ambiental, o sea, higiene, seguridad, medio ambiente. Yo en un momento iba a hacer un listado de los permisos, pero me pareció que iba a ser muy tedioso, pero sí como para que tengan una idea. Esto está separado y si ustedes entran al sistema de gestión, lo van a encontrar así. Están los permisos y están los requisitos legales. ¿Cuál es la diferencia importante entre estos dos? Se los voy a tratar de explicar. Que para lo que son permisos y licencias, nosotros iniciamos un proceso administrativo que implica presentarse ante la autoridad de aplicación, darse a conocer como sujeto regulado por la legislación, presentamos información. En la parte ambiental, básicamente, o lo que generalmente lleva más tiempo, es el tema de decir, mire, estos son mis procesos. De estos procesos, estos son los residuos que nosotros generamos. ¿Y cuánto generamos en un año? ¿Qué tipo? ¿Qué calidad tienen? ¿Qué composición química? Y también, ¿sabe qué? Manejo estos productos químicos. Bueno, ¿qué productos son? Hoja de seguridad, para que la autoridad de aplicación conozca el proceso y conozca los residuos que nosotros podemos llegar a generar. Todo ese proceso termina, además de presentación de fotos. Después la autoridad de aplicación viene y verifica esa información, verifica que la foto que nosotros presentamos se parezca a la foto que están mirando en el momento que llegó. Este proceso termina con una habilitación o con un permiso. Por eso yo les puse acá, este es un permiso nación, pero para ejemplificarlo. O sea, nosotros, para poder demostrar que cumplimos con esa ley, tenemos un papel que presentar, una documentación, dice, mira, este es mi permiso, estoy inscripto como generador de residuos peligrosos, por ejemplo. Esos son requisitos legales, ambientales, que nosotros tenemos que iniciar y terminar. Y para poder demostrar cumplimiento tenemos que tener ese papel, esa resolución, ese certificado. Por otro lado, hay requisitos legales. Habitualmente estos requisitos legales no implican que nosotros tengamos que hacer un trámite ni un papel que podamos demostrar, sino que tenemos que poder, ante la pregunta, ¿cumplimos o no cumplimos con esta legislación? Tenemos que poder decir sí. La actualización legal se hace con una consultora externa que selecciona permanentemente requisitos legales y nos va actualizando las legislaciones nuevas que pasan. Entonces, en el módulo de requisitos legales nosotros las revisamos y decimos, bueno, este es aplicable. Ellos lo ponen como a validar, nosotros lo analizamos y decimos, bueno, realmente esto tenemos que cumplirlo. Una vez que lo ponemos como cumplido, ahí se planifica cómo vamos a hacer para cumplirlo. También puede pasar que venga una inspección, o un acta, o un juicio, lo que fuese, desde la autoridad de aplicación, desde algún ente o algún estamento judicial. Entonces, si hay algún pedido puntual, eso también pasa a ser un requisito legal que tenemos que demostrar cumplimiento. Habitualmente con esto nos revisamos que una vez al año cumplamos. Un requisito ambiental típico, si ustedes lo buscan en el listado de leyes, está la Constitución Nacional, artículo 41, la preservación del ambiente y demás. No necesitamos un papel para poder demostrar que cumplimos. Entonces, en esa parte analizamos y decimos, bueno, tenemos todos estos procedimientos que están previendo el cuidado del ambiente que San Antonio hace. Tenemos toda esta trazabilidad, tenemos estas habilitaciones referidas a cosas puntuales de ambiente. Por lo tanto, con todo esto que nosotros tenemos, podemos demostrar que cumplimos con esa premisa o con esa legislación. Hay veces hay leyes generales que son de cumplimiento indirecto o cumplimiento informativo. Pero sí o sí debemos tener una instancia de revisión. En algunas es un año, a veces es menos, y hay veces que lo podemos extender a 2 años, pero es una instancia donde nosotros nos detenemos y decimos, ¿cumplimos con esta ley? ¿Cumplimos con esta legislación? Sí. Bueno, ¿dónde encuentro la evidencia para poder demostrar que cumplo? Eso es muy importante y en esto es crítico. Por eso en el módulo de requisitos legales, cuando son permisos, ustedes ingresan, van a poder ir encontrando la evidencia de qué se ha presentado, qué respuesta se tiene, y cuando el trámite está como vigente, está este papel que sería el final del camino, donde podemos evidenciar el cumplimiento. Hay algunos que todavía están en trámite,
pero en eso se trabaja habitualmente. Después otra cosa importante que quería comentarles acá es este tema. Cuando nosotros tramitamos habilitaciones y permisos, asumimos compromisos. San Antonio asume compromisos con el municipio, con la provincia y con la nación. Por lo tanto, ante un incumplimiento de estos compromisos, podemos ser pasibles de multas. Y en el caso de permisos, también hay responsabilidad penal en algunos temas, como puede ser residuos peligrosos. Entonces, es muy importante eso. Ustedes nos habrán observado en distintas instancias cuando estamos, por favor, pasame el listado, pasame la información de tal cosa, necesito que saquen foto del depósito, pasame las hojas de seguridad. Son toda documentación que tenemos que nosotros preparar para presentar ante la autoridad de aplicación. Y ahí voy un poco a la tarea de los coordinadores ambientales y del representante técnico ambiental del San Antonio, del distrito, hacia la autoridad de aplicación. Hay un montón de tareas de preparar información y hacer trámites, que nos insume mucho tiempo. Y también tenemos la tarea de asesoramiento y visita al campo para la operación. Entonces, esta medida donde nosotros vamos tratando de simplificar, sistematizar, anticiparnos, mantener las cosas de la gestión ambiental en el orden para que no hayan multas, no hayan emplazamientos, hace que podamos reducir nuestro tiempo de trabajo en gabinete y haciendo trámites y podamos aumentar nuestro tiempo dedicado al asesoramiento a la operación, visitas al campo y sobre todo en la búsqueda de alternativas. ¿Alternativas para qué? Y para reducir generación de residuos, para buscar un tratamiento apropiado de algún residuo que estamos generando y no tenemos una buena gestión, oportunidades de mejora de reducción de recursos, de consumos y demás. Eso eran también las cosas que les quería mostrar, digamos, respecto a esto. La importancia de esos compromisos. No es un pedido que si no lo hacemos hoy, bueno, no importa, lo hacemos mañana. Detrás de eso hay un plazo administrativo. Y si tenemos una fecha de cumplimiento, hay que presentarlo ese día, si no, primero hay una multa y después le explicamos de nuevo qué pasó, por qué no pudimos. Entonces, por eso por ahí es muy importante, cuando se pide información, armarla en forma concisa, ordenada y en las fechas que se los estamos solicitando. Toda esta información que se presenta va firmada por el representante técnico ambiental y por el representante legal de la compañía, porque detrás de eso hay recursos. Entonces, nosotros no administramos los recursos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, nos vamos a comprometer a poder construir o modificar o reparar, el gerente del distrito tiene que tomar la decisión de asignar los recursos para mejorar eso, porque la autoridad de aplicación después nos va a venir a controlar. Bueno, vamos a ir un poco más rápido con esto. Acá hice un listado muy rápido, como para acordarme de irles comentando cosas que ustedes a lo mejor saben y algunos no están al tanto. ¿Cómo controlamos el desempeño ambiental de San Antonio? ¿En qué nos ayudamos entre nosotros? Ayudamos a la parte operativa, en la parte de administración de oficinas también, que a veces no está tan presente en esto o no toma tanta conciencia de que también es parte de este control y esta ayuda, de controlar los aspectos ambientales. Una de las cosas que hacemos cuando visitamos los equipos es el checklist ambiental. Este checklist tiene un listado de preguntas relacionadas con desempeño ambiental, de cómo estamos manejando los residuos, cómo está la locación, las afueras de la locación, el tema de tanques de gasoil, bueno, varias preguntas, algunas coinciden con otras inspecciones, otras no, y la idea es que con nosotros califiquemos y pongamos un ítem de acción. También nuestros clientes tienen esto. Yo acá les puse el ejemplo de uno de los clientes que tiene un checklist específico. Entonces, para no duplicar esfuerzos, dijimos, bueno, si ya este cliente tiene su propio checklist, lo tomamos como nuestro, porque pregunta cosas muy similares. Hacemos un solo checklist. Y después está la tarea muy importante, que son los referentes de seguridad en los equipos, que recorren cada 2 días, cada 3 días los equipos. Nosotros trabajamos con la gerencia de HSE del distrito y cada referente de seguridad que va y visita el equipo también hace un registro que se llama visita al equipo del supervisor del QHC. En esto hay muchísimos temas que el recorredor, el referente va viendo. Trabajo en altura, los detectores, equipos autónomos y demás. Hay un tema importante que es el tema simulacros. Acuérdense que hay para la parte de torres, tienen un simulacro por semestre, o sea, uno en la primera parte del año, otro en la segunda, controla que se han hecho los simulacros, si no los han hecho, los colabora para hacerlos, y hay una parte que es el punto 9 de esta visita del supervisor del QHC,
que está referida específicamente a temas ambientales. Entonces consulta por el tema de clasificación de residuos, de tachos, cómo se están usando, si existen bandejas, el tema de la matriz de aspectos e impactos ambientales, si está vigente, si está la última actualizada, si la gente conoce la matriz, conoce sus aspectos ambientales, y la parte de matriz de requisitos legales. Acá hay una parte importante que quisiera volver, que me olvidé de mencionar en esto. Cada área, cada sector, ya sea de la parte administrativa como la parte operativa, OFS, equipos, lo que fuese, cualquier servicio que estamos prestando, tiene que conocer esta matriz de su área, de cuáles son las actividades que hacen y cuáles son los aspectos ambientales de su área. La pregunta que hace el cliente o cualquier auditor es: ¿cómo le va? ¿A qué se dedica usted? ¿Qué tarea hace? Bueno, y a ver, de todo lo que usted hace, coménteme cuáles serían los aspectos ambientales más significativos de su área. Bien, y esos aspectos ambientales, ¿cómo los controlan? ¿Y qué hacen con este residuo? Usted me nombró que generan esto o consumen esto. Bueno, ¿cómo lo gestionan? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen ustedes en el área? ¿Lo llevan a un lugar? Cada área administrativa, oficinas, operativa, tiene que conocer de su área cuáles son los aspectos ambientales, de esos aspectos ambientales, cuáles son los aspectos ambientales significativos, y de lo significativo, cómo se está trabajando a nivel de planes, a nivel Argentina, y planes del distrito, ¿no? Acuérdense que muchas veces los clientes piden planes particulares para ellos presentarles. Bueno, volviendo a esto, otra de las cosas que también nosotros usamos o se controla son las inspecciones de integridad. Yo acá les he puesto no la inspección de integridad, sino un resumen que todos los días viernes la gente de integridad nos envía. En ese resumen, en las primeras páginas aparecen los gráficos de los desvíos, de los desvíos críticos que no han sido solucionados, como para poner la lupa y el foco en los temas más críticos que pueden derivar en accidentes de personas, en accidentes o roturas de equipamiento que sean muy críticos, o que nos impida salir con un cementador a prestar un servicio, o que hay un problema en el viaje. Y hay una parte que resume todos los ítems referidos a temas ambientales en las inspecciones de integridad. Estamos hablando de OFS, estamos hablando de equipos. Ese informe que todos los viernes la gente de integridad hace es una herramienta muy buena porque nos ayuda a filtrar todos los ítems y sobre todo filtrar los ítems pendientes de temas ambientales que están esperando una solución, que lo ordenemos y que los regularicemos. Algunos de estos temas que se preguntan en inspección de integridad se preguntan en el checklist ambiental, en el de los clientes. La idea es que cuando nosotros hacemos una inspección ambiental, primero revisemos esto, para no volver a hacer la misma observación sobre lo mismo. O sea, vamos y decimos, no hay bandejas en tal sector. Sí, ya lo observó integridad y lo observó el cliente. Y ahora lo observó el recorredor o el referente de seguridad, y ahora nosotros vamos otra vez a preguntar a lo mismo. Bueno, pero lo importante es, ¿no sigue estando el desvío? ¿Quién lo encaró? O sea, ¿qué gestión tiene y a dónde se ha detenido? En ese momento es donde nosotros tenemos que colaborar. Y también tenemos las inspecciones trimestrales, que esto se hace en conjunto entre la gente de operaciones, la gente de mantenimiento, la gente de seguridad y ambiental. En esto tenemos el punto 20, 21, 22, que está restringido específicamente a temas ambientales. La parte de barreras de contención, la parte de gestión de residuos, la parte de orden y limpieza. Entonces tenemos todas estas herramientas que cuando vamos al equipo detectamos desvíos. Bien, la idea es que esos desvíos se canalicen. He encontrado por ahí checklists ambientales hechos hace mucho tiempo donde se habían detectado desvíos, pero no hay ninguna IL, un AIL, ni una acción nuestro ni del cliente, o sea, no hay nadie. O sea, se detectó el desvío y nadie lo trató ni lo llevó adelante. Lo otro que también tenemos, que ustedes conocen, son las inspecciones que nos hacen los clientes. A veces el cliente antes se basaba mucho en el trabajo y en el servicio en el campo. Ahora, a través de los años, cada vez avanza más sobre cómo nosotros nos organizamos y cómo trabajamos en las bases, porque es un indicador de cómo vamos a terminar trabajando o solucionando los problemas en la prestación del servicio. Lo otro que también tenemos para controlar es la capacitación. Tenemos módulos de e-learning. Es importante, hay un módulo que está apuntado, tiene dos partes, es el mismo módulo apuntado en una parte de la parte administrativa, que tiene la parte de gestión de residuos y aspectos ambientales, y una parte de la gente más de operaciones, que tiene una parte de aspectos de impactos, gestión de residuos y
la parte de prevención de derrames. Después los coordinadores ambientales van y hacen capacitaciones en los lugares de trabajo. Permanentemente tenemos consulta de los supervisores, de los referentes de seguridad, de la parte operativa, la parte de compras, la parte de logística, la parte de servicios integrados, o sea, para ver algún tema puntual de gestión de residuos especialmente y qué es lo que se ha acordado con el cliente. En los equipos hay pegados, y si no en el sistema de gestión pueden ingresar, están afiches con temas centrales. El tema de sectores de área de mayor impacto ambiental, el tema de clasificación de residuos de acuerdo a los clientes, que eso hay algunos que actualizar, recomendaciones y campañas respecto al ahorro del consumo de agua, y una ficha respecto al tema de prevención de derrames, pequeños derrames en las locaciones, que era un impacto muy reiterado. Y nosotros hemos llevado adelante el tema de cronograma de divulgación de procedimientos. La idea es un procedimiento por mes, arrancando con el de aspectos de impactos ambientales, se haga una difusión en los distintos equipos de trabajo, de los afiches y de los procedimientos también de carga y descarga de combustible, o sea, temas relacionados con aspectos ambientales que pueden ser un poco más frecuentes. No sé si he sido claro hasta ahí, si se entiende. Sí. Bien. Perfecto, Adrián, sí. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo. Sí, vamos más o menos bien. Bueno, esto es un comentario muy rápido respecto a otros aspectos ambientales de las actividades que desempeña San Antonio, en las dos líneas de servicio, tanto en OFS como equipos de torre. El tema de emisiones es generalmente proveniente de lo que son motores, ya sea fuentes fijas y motores estacionarios, que son los motores de los equipos, las usinas, los generadores, y fuentes móviles, que es muy importante. Flota pesada y flota liviana, todos los móviles que nosotros usamos. Y lo de nuestros contratistas. El tema de efluentes líquidos, una cosa puntual es todo lo que son tareas de lavado en las bases, que generan muchos efluentes en los lavaderos, sobre todo agua con hidrocarburo. Después también se complica cuando hay episodios de precipitaciones o nieve, entonces tenemos un volumen grande de efluentes a tratar, que tenemos que sacarlos. La ley los considera residuos peligrosos, los hemos declarado frente a la autoridad de aplicación, nos pregunta todos los años y tenemos que declarar cuántos hemos generado, cuánto hemos gestionado, y a eso tenemos que generarle un tratamiento y una disposición final. Lo mismo pasa con otros residuos líquidos, como pueden ser químicos, aceites usados, residuos sólidos peligrosos y los no peligrosos. Siempre hacemos el foco o ponemos la lupa en los residuos sólidos peligrosos, porque son los que pueden generar una mayor contaminación, o sea, un cambio, o sea, un impacto ambiental mayor, y están estrictamente tabulados por la legislación, y los residuos no peligrosos, que habitualmente son de gestión de tipo municipal, pero también implica una responsabilidad de San Antonio de enviarlos a un lugar donde estén controlados, o sea, a vertederos controlados. Y residuos peligrosos a operadores. Ya en la otra filmina vamos a hablar puntualmente de ese tema. Otro tema focal de nuestros aspectos ambientales es el tema de los recursos de combustible y energía eléctrica. Combustible ya lo hablamos, ya sea para los móviles o relacionado con la energía eléctrica, todos los motores que tenemos para generar energía eléctrica. Entonces, a la medida que bajamos el consumo de energía eléctrica, disminuimos el consumo de combustible. Y todo lo que es relacionado con la energía eléctrica, no sé si ustedes conocen, o sea, hay una compañía que se llama Camesa que administra la red eléctrica en toda Argentina. Entonces en eso hay una oferta donde hay baja demanda de industrias y de hogares, se vende o se distribuye la energía eléctrica generada, por ejemplo, por represas hidroeléctricas, que tendrían un impacto ambiental un poco menor. Ahora, cuando la demanda aumenta, hay un pico de demanda porque son los meses de mucho calor, todo el mundo está con su aire acondicionado, las industrias necesitan producir, fabricar en toda Argentina, empiezan a entrar a ofrecer la energía otras centrales, como pueden ser las centrales nucleares o centrales térmicas. ¿Y esas centrales térmicas qué utilizan? Combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles, habitualmente fuel oil o gas, aumentan las emisiones y aumenta el consumo de combustible. Entonces, en la medida que nosotros controlamos el consumo de energía eléctrica y lo reducimos, estamos reduciendo el consumo de un recurso natural no renovable, o sea, un combustible fósil. El otro tema central es el tema del consumo de agua. Nosotros tenemos consumo de aguas en las bases, que es importante, la mayoría de las veces para tareas que están dentro de la base, para lavado, para riego de espacios,
para procesos que vamos y hacemos servicios en la locación, y otros usos en las locaciones. Ya sea que lo hagamos, por ejemplo, para instalaciones propias, como pueden ser los tráiler, casillas, uso de sanitarios. Entonces se lleva un agua que tiene que ser potable, pero es para uso en tráiler, la llamamos habitualmente. Y después puntualmente está el tema de consumo de agua para bebida humana, que eso lo proveemos a través de bidones. Esos bidones para poder asegurarnos que haya una calidad de agua que no vaya a generar problemas en el personal. Pero siempre a la locación nosotros tenemos que llevar agua potable, que es para uso en los sanitarios, para lavar la vajilla, para poder preparar alimento inclusive también. Y después hay otra parte que es el agua industrial. Es el agua que nosotros utilizamos para las operaciones, para enviar al pozo, que ese agua lo provee el cliente. Habitualmente es el cliente que nos provee ese agua, y es el cliente el que va definiendo para el pozo que intervengamos, ya sea convencional o un pozo no convencional, o un pozo que hagamos una fractura. El agua nos las provee el cliente, y ese programa lo va definiendo de qué tenemos que usar como agente de sostén y qué cantidades se van a utilizar. En eso no tenemos demasiada influencia, pero sí tenemos un montón de otras oportunidades de lugares donde nosotros podemos revisar nuestro consumo y buscar opciones para reducirlo lo más posible, porque es uno de los temas importantes a nivel planetario, ¿no? Bien. Ahora me voy a enfocar en lo que son los residuos, principalmente los residuos peligrosos. Todos los residuos residuados que están contaminados con productos químicos, con hidrocarburos, aguas, efluentes de lavadero. Recuerden que lo mencioné recién, la legislación es taxativa y va enumerando qué residuos se consideran como peligrosos. O sea, no hay que discutir ni ponerse a hacer análisis. En algunos casos sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces, aceite usado es un residuo peligroso, agua con hidrocarburo es un residuo peligroso, sólidos contaminados son residuos peligrosos. En esto siempre hay un montón de figuras y un caminito que todos los residuos deben seguir. Uno es la parte de generación. Siempre hablamos del acopio en el sector. Este floto es de ejemplo, que es donde nosotros empezamos. Yo puse esta manito porque esto es un botón o algo clave. La clasificación inicial, al momento de disponer los residuos que generamos, nos ayuda a bajar los costos. Nos simplifica todo este camino que queda. Si nosotros, que muchas veces no hace falta inversión, sino cambiar la forma de trabajar y prestar atención a estas cosas, clasificamos correctamente lo que antes es un residuo, ahora es un recurso. Ese eslogan que ustedes por ahí han escuchado, todo junto es basura y separado es un recurso. Esta es la clave para poder trabajar y bajar nuestros costos en temas relacionados con disposición de residuos y gestión. Clasificación inicial. Si estamos bien clasificados, todo lo demás se simplifica. Bueno, para poder nosotros hacer la generación y poder sacar nuestros residuos, una de las cosas que hacemos es inscribirlo como generadores de residuos peligrosos. Las empresas y los particulares, pero básicamente las empresas. Generamos acopios en el sector que siempre tiene que estar separado, no mezclar residuos peligrosos con los otros. Acopios primarios, que yo he puesto acá un ejemplo de residuos sólidos. Este acopio, ¿cómo tiene que estar? No solamente como nosotros tenemos como estándar de San Antonio, hay una resolución nacional que dice, mire, usted el acopio lo tiene que tener en estas condiciones. Tiene que tener el piso impermeable, tiene que estar cerrado, tiene que haber cartelería para contención y demás, no estar mezclado con otros residuos de tipo no peligroso. En Chubut, por ejemplo, hay una resolución, una ordenanza específica para eso, que combina y es compatible con la resolución nacional. Cuando nosotros por ahí vamos y sacamos fotografía del depósito, la idea es que ese depósito esté ordenado en forma permanente. Pues nosotros sacamos una foto porque nos peinamos para la foto. Después viene la autoridad de aplicación en una auditoría, en una visita, en una inspección, y encuentra que la foto que nosotros presentamos, que así tenemos nuestro depósito, no condice con la realidad. Permanentemente es un acopio indiscriminado de cualquier tipo de residuo y todo mezclado. Volvemos a lo mismo. El que clasifica mal, paga más. Es simple. Bueno, después está todo el tema de transporte. Yo acá puse como ejemplo una parte de lo que son residuos de tipo líquido, que serían efluentes, en los cuales nosotros estamos sacando con un transporte habilitado, y el transportista tiene dos opciones: o lo lleva a una disposición final, que podría ser en este caso es un horno como ejemplo, hay otros tratamientos, o un coprocesamiento, esto es una planta de cemento,
o tiene un paso intermedio, que es el operador por almacenamiento. Esta figura de operador recibe residuos de distintos generadores, los acopia y una vez que tiene la carga completa, recién lo envía a estas plantas o a estas plantas. Por lo tanto, San Antonio tiene que controlar a esta persona que acopia, pero después tiene que controlar a dónde fue a parar sus residuos. Hay una máxima en este tema de residuos peligrosos que el generador es responsable de la cuna a la tumba. Acuérdense que además de esto también hay posibilidades de celdas de seguridad, donde esto es una obra de ingeniería, donde los residuos quedan ahí a perpetuidad, inertizados, pero a perpetuidad. Entonces tenemos la responsabilidad de controlar a dónde fueron a parar nuestros residuos. Nosotros tenemos la responsabilidad como generador. Bueno, acá, ¿qué le quería recordar? El tema de la importancia de llevar un control de los residuos a nivel sistema, a nivel requisitos legales, y en nuestro sistema de gestión hay una planilla donde nosotros tenemos que cargar todos los residuos que generamos. ¿Qué fechas salieron? ¿En qué transporte salieron? ¿Qué tipo de residuo fue y qué cantidades? Y toda la trazabilidad que la planilla pide. Esto es muy importante, porque si no tenemos estos datos ciertos, reales, no inventados, y no registramos la totalidad de los residuos que nosotros estamos sacando, primero que no podemos asegurar trazabilidad, y más de residuos peligrosos, porque hay un tema legal, penal detrás. Es un tema para poder planificar y buscar opciones, porque a veces estamos gastando excesivo dinero en enviar a disposición final residuos que podríamos separar en forma anterior y mandar a reciclar. Y fíjense, yo acá hice un resumen en un momento de decir, bueno, con solamente llevar este dato completo, nosotros en el sistema de gestión estamos ahora haciendo pruebas para generar gráficos que nos vayan llevando el descenso de estos residuos que generamos. Tenemos un indicador también de residuos sólidos recuperados, que son residuos que no terminan en una disposición final, sino que van a reciclado, recuperado como combustible alternativos. Pero con solamente llevar este dato en forma clara y con datos muy precisos, primero que cumplimos con la legislación municipal y provincial y nacional. Nos piden permanentemente qué generamos, cuánto generamos y a dónde van a terminar, dónde terminan nuestros residuos. Las compañías de seguro, para cada base, que eso también lo hacen los coordinadores ambientales, tienen que gestionar un seguro ambiental. En este seguro ambiental, ¿qué nos preguntan? Todo se maneja con riesgos. ¿Qué tiene? ¿Qué genera su proceso? A ver cuáles son sus productos químicos, qué residuos genera, cómo los tiene acopiados, evaluando el riesgo que puede llegar a generar como impacto ambiental. El que tiene esto ordenado y en condiciones apropiadas paga un seguro más bajo, y el que no lo tiene bien paga pólizas mucho más grandes por el riesgo. Estos son procedimientos de gestión ambiental donde nos está pidiendo que llevemos un control de residuos. En las inspecciones de integridad para bases, puntualmente en estos lugares, en estos puntos, se pide que nosotros tengamos un registro de residuos. Fíjense en la parte de inspección de integridad de torres. En ese punto, en el 23045, dice, posee registro de residuos retirados. Ya tenemos con la misma planilla, los mismos datos para poder contemplar esto. En las inspecciones trimestrales también van a pedir lo mismo, tanto en perforación de Public, en NOC y ahora convencional que se estaba armando. Pide lo mismo. Checklist ambiental, ya sea que lo haga San Antonio o lo haga alguno de nuestros clientes. Piden la misma información. Y todo lo que son nuevos contratos, nuevos trabajos que nos piden para llevar a hacer una cementación, un abandono, una fractura, un workover o un perforador, ¿qué nos piden? Si generamos residuos y que nosotros nos hagamos cargo de todos los residuos. Entonces, nosotros ¿qué planteamos? Si no, mire, yo me voy a hacer cargo de este tipo de residuos, de los residuos restantes se hace cargo la operadora. Bueno, ¿cuánto genera usted? ¿Y cómo lo están llevando? Con estos datos, nosotros cubrimos todos estos flancos con solamente mantener un dato actualizado y real. Si no tomamos datos reales, no podemos tomar decisiones apropiadas. Bueno, acá no me voy a detener mucho. Esta es una regla que se conoce o se difunde en todos lados. Es un tema típico en la parte ambiental de la regla de las 4R, que es reducir, reciclar, reutilizar o repensar. Reducir la cantidad de residuos que generamos, reducir la cantidad de recursos que estamos consumiendo, reciclar, que es tomar algún material, como puede ser la chatarra, y mandarlo a fundición para poder volver a utilizarlo. Reutilización de elementos, como pueden ser nylons, o podemos generar alguna otra reutilización que sea importante en la parte de oficinas.
es muy típico en la matriz de aspecto e impacto ambientales que la gente de oficinas tiene, que los impactos significativos, ¿cuáles son? Consumos de papel, consumo de cartuchos de tinta. Cartucho de tinta está considerado un residuo peligroso. La parte de reutilización es una práctica no nueva, que es antigua, que incluso en las actividades de campo muchas veces se hace habitualmente, que es utilizar hojas de los dos lados, porque no te quedan más resmas, porque llamaste y no te trajeron. Bueno, la práctica de usarlo de los dos lados tiene un sentido ambiental, reducción del consumo. Y la otra parte es de todo relacionado con la parte de repensar, que es decir, bueno, yo, ¿cómo estoy haciendo las cosas o qué materiales uso? Si yo tengo algún material que puedo reusar o tengo estos guardarroscas que no están deteriorados, los puedo reutilizar. Tengo estos separadores de varilla, no los tiro, los vuelvo a reutilizar. De hecho, las operadoras incentivan a que hagamos ese tipo de práctica. Incluso con los envases, a veces en algunos temas puntuales, el tema de alimentación, elegir en vez de envases plásticos, botellas plásticas, elegir algo de vidrio que sea reutilizable. Y a nivel compañía hay un montón de otras tareas que podemos hacer y elementos que podemos hacer. Una cosa que usamos nosotros mucho es el tema del film plástico. Lo usamos para todo. Para embalar cosas para que no se caigan, para embalar fierro para que no se llenen de tierra, para atar cosas. Bueno, ese uso indiscriminado de film plástico genera unas cantidades abismales de residuos. Y muchas veces ese film plástico, si nosotros lo usamos, pero lo separamos y no dejamos que se contamine con petróleo, se puede reciclar. Mientras que cuando lo pasamos y lo manchamos con petróleo, hay que pagar un tratamiento de disposición final que es caro. Pero este concepto de las 4R, que es muy común, es muy importante. Bueno, en esta parte lo que les quiero comentar así muy rápidamente, algunas cosas que se han iniciado en su momento, hay algunas que están detenidas o frenadas por este tema de la pandemia, ahora de a poco que estamos volviendo a la presencialidad, ojalá que lo podamos volver a poner en marcha. Todo lo que yo digamos, resaltado en verde son cosas que se estaban haciendo y se detuvieron o se están haciendo, que el tema de donación de pales de madera, reciclado de cartones, papeles, en algunas bases los están haciendo, en otras no se puede hacer, pero la idea es ponerlos en marcha en todas las bases. Lo difícil en esto es encontrar a alguien que realmente haga un tratamiento y una gestión seria de los residuos, porque dárselos a cualquiera no genera para San Antonio una tranquilidad ni una responsabilidad ambiental sobre el destino final del residuo, y siempre, acuérdense, priorizando no la disposición final en un vertedero, sino cualquier otra instancia anterior que sea de recuperación de metales y reutilización. Otra cosa que estamos haciendo es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, enviarlos a una empresa que hace reciclado o dárselos al municipio para que haga un tratamiento. Esto les comento porque no sabía. Todas las medallas olímpicas de Japón estaban hechos con metales recuperados de residuos de RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todo ese material, metales preciosos y metales pesados, sobre todo metales preciosos para las medallas, se recuperó y con eso se hicieron las medallas de los atletas olímpicos. Para que vean ustedes una tendencia de la nueva minería, que es ir a buscar todo lo que en algún momento generamos y tiramos, a recuperarlo porque lo estamos utilizando, porque los recursos son limitados y son no renovables la mayoría de las veces. Otras tareas muy importantes que se hacen, y más relacionado con la actividad de lo que es planta química, es la reutilización y rellenado de tambores maxibidones de 1000 litros de plástico y de tambores. Eso tiene un circuito de enviado a lavado, o a veces ni siquiera lavado porque solamente los rellenamos, porque es el mismo producto que ya contuvo, lo vamos a volver a llenar. Y en el caso de que haya algunos elementos que no se puedan volver a utilizar o hayan tenido problemas de que no encontramos tapas y demás, la idea es en un proyecto de irlo enviando a otra empresa que una vez que ya están lavados los tambores, los puedan hacer pellets, que son como pedacitos de plástico, y fundición para hacer nuevos plásticos. Una de las cosas que sí se está haciendo en el distrito o en el norte fue el tema de los neumáticos fuera de uso. Hay varias alternativas y una de las que está viable fue la empresa de cemento, lo utiliza como combustible alternativo. Ese proceso se llama R9, que es coprocesamiento. Entonces van reemplazando el carbón de coque o el gas natural por estos otros combustibles alternativos y utilizando neumáticos fuera de uso para bajar el impacto ambiental y todos los problemas que esos neumáticos generan. Otras empresas lo que hacen es chipearlo y usarlo, no sé, para canchas de fútbol y demás, pero baldosones, bueno, hay distintos métodos. Una de las cosas que estamos logrando es esto y la idea es irlo ampliando en ese u otro. O sea, las alternativas siempre son muchas, hay que
asegurarnos que tengan la habilitación legal para hacerlo. Una cosa tradicional que hacemos en la industria, que es toda la chatarra limpia, enviarla a fundición, pero no mandar materiales que sirven. La tarea de la que hablamos, clasificar en el origen, si podemos, al momento de disponer esa chatarra, clasificarla en materiales que podemos reutilizar, solamente nos deshacemos de lo que no nos sirve y lo demás queda como elementos para poder recuperar, para volver a soldar, reparar, mientras que si no hay una buena clasificación, directamente terminamos enviando todo a fundición. Otro de los proyectos que se tenían digamos, iniciado las tratativas que no hemos podido avanzar es el tema de válvulas de baja presión, válvulas mariposa, donde hay un proveedor que ofrecía. Nosotros le damos las válvulas usadas y él las mandaba a fundir y nos reconoció una parte para las válvulas nuevas que nos vende a toda Argentina. También el tema de bolsones Big Bag, la gente de Catriel en un momento había empezado con esto, con la prensa, a separar y enfardar. Para un proyecto que en un momento estuvo, eso no siguió, y ahora estábamos tratando de ver a una empresa que los recupera, les hace un previo lavado y hace marroconería, o sea, hace bolsos, mochilas y demás, con los bolsones que han tenido arena, no con bolsones contaminados que tengan restos de gel y demás, porque eso no sirve, pero sí los que han tenido arena que están limpios. Otro proyecto que está relacionado con el tema de fluentes de lavaderos es este, que hicimos unas pruebas pilotos en la base de Malargüe, concretamente, que es una planta móvil, de todo el efluente acopiado, lo tratan y lo dejan en unas condiciones mucho mejores. ¿Para qué? Para que la gente de ingeniería de OFS pueda ver si lo puede utilizar en algún servicio al pozo o al menos utilizarse para lavado. Entonces generamos un descenso importante o bastante importante de los efluentes que mandamos a tratar, porque eso tiene un costo alto. Y otra de las cosas que estamos iniciando, aunque muy de a poco, pero tenemos que avanzar más rápido, es el tema de cálculo de la huella de carbono. Todas las actividades que generamos, sobre todo el tema de uso de combustible, generan un impacto ambiental y una emisión a la atmósfera. Esta filmina que viene ahora está referida a eso, voy a hablar brevemente de esto. ¿Se alcanza a ver bien ahí el gráfico? Sí. Se distingue. Bien. Bueno, rápidamente, porque el tema es más largo, pero las emisiones a la atmósfera y los inventarios para calcular la huella de carbono siempre se hacen sobre los países, se hacen sobre las empresas, sobre los eventos. Suponete, yo hago una convención, o qué sé yo, una convención del Día del Petróleo o el Congreso del Petróleo. Bueno, calculemos la huella de carbono de este evento. Se hizo con la COP anterior, la Convención Marco de Naciones Unidas, se hace ahora, bueno, es una forma de calcular. Y hay una específica que se hace para las empresas. Entonces, creo que nos piden, estos estándares están acordados a nivel mundial. Midamos las emisiones de alcance 1. ¿De dónde vienen las emisiones? De las fuentes fijas, motores. Para el caso nuestro son motores estacionarios porque están en la locación, están quietos y están emitiendo, o sea, bases y equipos. Y después todo lo que son fuentes móviles, o sea, todos los cementadores, los van, los fracturadores, todas las fuentes móviles que están generando emisiones de CO2 a la atmósfera, o pueden generar algún otro gas, pero básicamente los combustibles están relacionados con esto, y todos los vehículos livianos. Entonces te pide, bueno, calcule esto. Nosotros lo hacemos en base a conocer el consumo de combustible y qué tipo de combustible hemos consumido para poder estimar esto, con un factor de conversión. Por cada litro de gasoil generado, ¿cuántas toneladas de CO2 equivalente hemos emitido a la atmósfera? Eso es alcance 1. Después nos piden, dice, bueno, para completar esto, calcúleme el consumo de energía eléctrica, que era lo que yo les explicaba recién. Si nosotros estamos consumiendo energía eléctrica en la base, estamos teniendo esta fuente, o hidroeléctrica, nuclear, térmica u otras que fueran, algunas otras renovables que de a poco van andando, como pueden ser energía solar, que de a poco se van avanzando en Argentina. Bueno, calcúleme cuántos kilowatts genera. Esta empresa Camesa y la empresa de la Secretaría de Energía calcula un factor de emisión. Dice, bueno, por la matriz energética de Argentina, por cada kilowatt hora que usted consuma, se estima que usted ha generado tantas toneladas equivalentes de CO2. Entonces directamente nosotros lo que hacemos es enfocarnos en medir o llevar un registro bien certero y exacto de cuántos kilowatts consumimos, y ahí podemos estimar las emisiones de CO2. Y esta tercera parte, que es por ahí la más difícil, pero ¿saben qué? Es casi el 50% de nuestras emisiones. Es todo lo relacionado con los transportes, las materias primas que consumimos, el uso de los productos que generan
nuestros contratistas, la generación de residuos y el destino final de nuestros residuos y el transporte aéreo, o sea, el cálculo de huella de carbono por viajes en avión. Con todo esto medido, podemos tener la base o el año base para decir, bueno, yo estoy emitiendo esto, voy a empezar a detectar oportunidades para reducir mis consumos y por lo tanto reducir mi huella de carbono a nivel mundial. Bueno, lo otro que queda es unas reflexiones finales en esto. Recordarle en la política de excelencia operacional de San Antonio, habla de fomentar activamente la protección y preservación del ambiente para que creemos conciencia en la gente. O sea, nosotros tenemos que tener una conciencia de que lo que estamos haciendo genera un impacto. Y de cada cosa que hacemos tenemos que buscar las alternativas para generar el menor impacto posible. Esto está en nuestra política. Y tener siempre presente, primero, es parte de nuestro trabajo. No es algo que hacemos cuando tenemos tiempo o cuando después que terminemos. En muchos contratos dice, mire, usted mantenga las condiciones de la locación donde está prestando el servicio, pero limpiar al final de la tarea no es condición suficiente. Tiene que mantener todo el tiempo limpio. Entonces, parte de nuestro trabajo, además de la tarea que yo hago de mantenimiento, la tarea administrativa, además tengo otra tarea que es tener en cuenta estos temas ambientales. Es parte de nuestro trabajo. Lo otro que quería destacarles es esto, incluirlo en la planificación. No es un tema que nosotros nos acordamos después que ya está todo armado porque vamos a lo central. Obviamente que tenemos que tener un criterio de cosas centrales, prioritarias y demás, pero dejar de lado estos temas ambientales genera que después nos traigan otros problemas. Si los mantenemos o los incluimos dentro de la planificación, consultamos al momento de aceptar o no un servicio y lo incluimos en la firma de los nuevos contratos, acuérdense, los requisitos legales y otros requisitos. Esos otros requisitos están referidos a los clientes. Tengan en cuenta que esto que es parte de nuestro trabajo, la sociedad, los clientes y los accionistas lo entienden así. No le vamos a tener que explicar, no te va a decir, che, bien, cuidaste el medio ambiente. No, es parte del trabajo, es parte de tu trabajo. Se espera que vos trabajes en esta forma. Revisar la forma en que nosotros hacemos, porque nosotros todos tenemos muy buenas ideas de lo que los demás pueden cambiar y mejorarían, y qué cosas no hacen por inacción. Pero nosotros tenemos que revisar nuestra propia forma de trabajar. ¿Qué hacemos para mejorar? Y ver qué hace nuestro equipo de trabajo. Esto que cambia nuestro equipo de trabajo es lo que inspira a los demás. No es un discurso que dice, che, mirá, vos tenés que hacer esto. No, flaco. Yo te estoy escuchando, pero te estoy observando. Entonces, si nosotros logramos que nuestro equipo de trabajo cambie la forma de trabajar, vamos a inspirar a los demás a que cambien. Y bueno, este mensaje final de que nadie comete mayor error del que el que no hace nada porque solo puede hacer poco, me parece muy importante, me parece central, y tomando el paralelismo de lo que hablé recién, de los temas de residuos, nosotros dijimos que de toda esa cadena era importante ir a la parte de clasificación, que es lo más simple. El mensaje acá es, la verdadera revolución o la verdadera innovación es simplificar las cosas. Y con esa sola simplificación nos ahorramos un montón de impactos ambientales y costos. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Adrián, muchísimas gracias. Muy completa Bueno. y clara la presentación. Bien. Bueno, ahora los invitamos a, si alguno tiene alguna consulta para Adrián, nos pasamos un ratito, pero Perdón, valió la pena. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, Hola, perdón, Ezequiel habla. Hola. Yo Sí. no tengo Hola. consulta, pero sí un comentario. Sí. Me pareció buenísimo el webinar que hiciste porque la verdad que podemos ver un montón de cosas que a lo mejor no son tan visibles en la compañía y las pudimos apreciar, ver y entender de por qué se piden cosas cuando se piden y está buenísimo que tomemos conciencia de la importancia del medio ambiente para toda nuestra operación. Así que te agradezco por toda la información. Bueno, sí, también a todo el equipo de trabajo que tengo, que es la que me ayuda y que hace que esto camine. O sea, la idea es que
nos ayudemos entre todos y el tema ambiental sea parte de todo el trabajo que hacemos, que lo tengamos en cuenta y cada vez más, digamos, actual. Hay una mano levantada ahí, no sé bien de quién es. Sí, Hugo De Funes, Hugo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo correcto. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nosotros también podríamos generar un impacto positivo, ¿no es cierto? Sí, Digamos, haciendo reforestaciones o volviendo a hacer un plantío de flora autóctona, ¿no es cierto? Las sí, sí, locaciones que hablo. sí, perdón que por ahí nosotros cuando generamos o determinamos, listamos aspectos ambientales positivos, pues siempre estamos hablando de los nativos, eh, por ahí nosotros en otras compañías y acá también se pierde demasiado tiempo en discutir cuál es el verdadero impacto de ese impacto positivo y demás, y los tenemos que tener en cuenta. Si bien en estos listados siempre hablamos de los impactos negativos y cómo vamos reduciendo eso, sí es importante tener impactos positivos. La otra cosa de lo que vos referís está relacionado con el tema de mejorar la naturaleza, reforestar, generar sumideros de carbono, que eso es una de las funciones importantes de la vegetación. Sí, en la parte de locaciones nosotros no tenemos injerencia porque en el terreno el que es responsable de ese yacimiento es la operadora, no nosotros. Nosotros no somos responsables. Sí, en la parte de las bases. Pues nosotros tenemos bases y en muchas bases por ahí o no se planta o se ha ido dejando deteriorar toda los árboles en la base y se están secando. Entonces trabajar en eso, en volver a recuperarlo y aumentar la superficie cultivada o forestada, porque esos son sumideros de carbono que hacen es compensar las emisiones. Si bien estamos generando sumideros de captación de carbono, entonces equilibramos las emisiones con las capturas. Pero sí, es importante, yo por ahí no nombramos mucho los impactos positivos, pero sí, hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Acá, Bien, gracias. Adrián, José Luis Casanova tiene una pregunta. ¿Qué impacto generan los espacios donde se alojan los residuos derivados del petróleo? Cutting de perforación. Y el impacto que pueden generar, todo depende de la impermeabilización que nosotros realizamos. Si nosotros tenemos instalaciones hechas con un criterio de ingeniería, siempre se prevé que haya, si nosotros hacemos un espacio, supongamos a nivel suelo como celdas de seguridad, entendiendo el concepto de celdas de seguridad, eh, se hace primero una compactación con materiales tipo arcilloso que tiene baja permeabilidad, después hay todas membranas que se usaban antes en el tema que nosotros usamos las piletas naturales y demás, que también son membranas de tipo plástico que tienen muy baja permeabilidad. Después de eso se tiene un sistema de captación de lixiviado, que son el fluido, la parte de fase líquida que puedan llegar a caer de esto. Y una vez que eso está completo, se procede a tapar eso y a controlarlo a través de los años. Tenemos que asegurar un control, que son lo que se llaman celdas de seguridad. ¿Qué es lo que es deseable a nivel actividad? Es hacer tratamiento previo a todo eso para que lo que tengamos que disponer finalmente en una celda de seguridad sea lo menor posible. Siempre con esto se habla de una pirámide invertida, donde buscamos otra alternativa de recuperado, reciclado, y la última opción es la disposición en el terreno en una celda de seguridad. Pero tiene que tener un montón de condiciones porque eso se entiende que cuando ya se le hicieron todos los tratamientos que eran factibles, tiene que quedar ahí durante muchísimos años y tenemos que asegurar un monitoreo para que no haya lixiviado ni vaya a contaminar el suelo y el agua. Incluso tener previsto que pueda aparecer una tecnología viable que pueda ir a recuperar eso, sacarlos y hacer un tratamiento y hacer una utilización y evitamos ese pasivo, digamos, que ha quedado ya a través de los años. Ha pasado con vertederos de tipo urbano, por ejemplo, donde durante muchos años se volcaron residuos y después se presentaron proyectos donde se captaba el gas metano generado abajo de eso. Primero por un tema de seguridad y otro porque es un muy buen combustible que se usa como si fuese el gas natural para calefacción, para preparación de comidas y demás, ¿no? No sé si, José, te respondo la pregunta o alguna otra cosa. Disculpame, Adrián, disculpame, buenas tardes a todos. Ah. Sí, yo lo que hacía la consulta más que nada al ambiente, al aire,
Sí. bueno, sabiendo que no es por parte nuestra, porque nosotros no almacenamos Qt, pero bueno, para el caso de las operadoras, ¿no? Eso, claro. De las emisiones, del alcance, sí. En este Ahora caso te de estas bueno, celdas. a lo mejor en esto, si nosotros hacemos una celda y ya procedemos al tapado de eso, hay un tema de compuestos orgánicos volátiles que pueden llegar a emitirse a la atmósfera. Entonces, esa cubierta sobre estas celdas de seguridad también implica un sistema de cañerías de captación de esos gases y a través de filtros. Generalmente se utilizan filtros de gas de carbono activado para que al momento de ventear no se venteen contaminantes. Es una forma de control de los venteos que puedan llegar a generar estos cuttings si es que han tenido restos de hidrocarburo y si están emitiendo compuestos orgánicos volátiles que normalmente vienen derivados de los combustibles, ¿no? Del hidrocarburo, gasoil, lo que fuera. Al menos la información que yo manejo. Tengo, Okay, Adrián, una consulta ¿Sí? que habían adelantado porque el resto ya fueron respondidas durante la webinar. ¿Cómo ¿Sí? disminuir el ruido provocado por los motores en nuestros equipos, los cuales impactan sobre la vida de la fauna a nuestro alrededor? Bien, eso es un tema bien técnico, bastante, no sé si complejo, pero sí costoso y se requiere estudios bastante acotados. ¿Por qué? Porque todos estos equipamientos que nosotros tenemos, hay veces que son equipamientos que no son que son antiguos, otros no, que los hemos comprado bastante hace poco, pero muchos que sí son antiguos. Entonces, toda la ingeniería del motor y todos los sistemas de atenuación de ruido, más allá del ruido que se mide y es muy importante la afectación a las personas, ese ruido ambiental que hacemos alrededor, que puede afectar a la flora, sobre todo a la avifauna, está relacionado principalmente con el tipo de motor, el modelo, sistemas de silenciadores y sistemas de paneles para evitar la dispersión del ruido, atenuar el ruido para que el receptor, que habitualmente en el tema ambiental se considera en el perímetro de la locación, no se vea afectado. Y más hoy estamos trabajando en algún momento en áreas protegidas. Eso serían los trabajos que hay que hacer. Es un costo alto y necesita un trabajo metódico sobre todo el equipamiento que tenemos. No es algo muy simple, pero son digamos, cosas que tiene que encarar la compañía para poder ir mejorando su desempeño ambiental y, bueno, en este caso, reduciendo el impacto ambiental por ruido del equipamiento, ¿no? Bueno, Adrián, no sé si alguien tiene alguna consulta, si no, digamos que queda a disposición Adrián y el equipo por si surge alguna. Te volvemos a agradecer el tiempo y por mostrarnos y resumirnos la gestión ambiental en San Antonio. Bueno. Les voy a compartir en el chat la encuesta de satisfacción para que la completen. Hola. Bueno, Y muchísimas otra cosa, gracias. te encargo, Sí. perdón, respecto al tema de generación de residuos, y uno de los temas también críticos a nivel planeta es el tema de generación de plásticos y envases plásticos. Es alarmante a nivel de los mares y de todo el planeta la cantidad de plásticos que generamos y eso no va disminuyendo. Entonces hay un video que me facilitó Leo Cosi, que yo le voy a pedir que lo cuelguen ahí en el chat, que habla puntualmente de este tema, de la utilización y del consumo excesivo de envases plásticos en el planeta. Así que se los recomiendo, me parece bueno. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Y cualquier cosa, está todo el equipo disponible para que nos puedan consultar. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Buena semana para todos. Chao, gracias. Gracias, muy buena presentación, muy buena. Muchas gracias. Muy buena. Gracias, Adrián. Chao, De nada. hasta luego. Hasta luego.